La isla del Hierro y la isla de La Palma van a continuar manteniendo el nivel de alerta 1. La isla de La Gomera, y a la vista de la evolución favorable de los indicadores, va a pasar del nivel 2, de la alerta 2, a la alerta 1, que como saben son los niveles más bajos, ¿no? El 1. La isla de Fuerteventura, en cambio, y como consecuencia de la evolución de los indicadores en los últimos días que hemos tomado como referencia, va a pasar al nivel 2. Por lo tanto, pasa del nivel 1 al 2. Y la isla de Lanzarote, donde se está produciendo una evolución más desfavorable, va a pasar del nivel 2 al nivel 3, que es el máximo nivel de restricciones, como ustedes conocen. Con respecto a Gran Canaria y Tenerife, Tenerife ha tenido y tiene una evolución positiva. Debemos valorar lo que es la tendencia inercial de los principales indicadores. Lo que ocurre es que, como el cambio sustantivo se ha producido en los últimos días y por lo tanto es muy incipiente ese cambio, vamos a hacer una evaluación el próximo sábado, de tal manera que el sábado por la tarde compareceré yo en nombre del Gobierno para, si se confirma la tendencia que hasta este momento están llevando los principales indicadores de Tenerife, Tenerife a las 00 horas del próximo lunes pasaría del nivel 3 al 2. Vuelvo y repito, si los indicadores siguen evolucionando en la línea que han estado evolucionando hasta ahora en la isla de Tenerife, Tenerife el domingo a las 00 horas del lunes pasaría del nivel 3 al 2. Y eso lo comunicaremos, como digo, yo mismo, en nombre del Gobierno, en función de la valoración epidemiológica que hagamos de estos días que nos quedan hasta el sábado. En el caso de Gran Canaria se produce un fenómeno similar, pero que puede ser a la inversa. Y explico. Gran Canaria está teniendo una evolución, pues evidentemente que no es positiva. Como saben, está en el nivel 2, pero las medidas últimas que hemos adoptado para contener la evolución en Gran Canaria entraron en vigor este lunes, como saben, ¿no? Por lo tanto, también ese escaso margen es lo que ha hecho que el acuerdo del Gobierno con respecto a Gran Canaria sea: si la evolución de aquí al sábado va en una línea que incrementa claramente la tendencia esta negativa que se está produciendo, pues adoptaríamos la decisión para que a las 00 horas del lunes Gran Canaria pasara del nivel 2 al 3. Como digo, siempre que la tendencia desfavorable se produzca, continúe produciéndose y con una incidencia, con una tendencia, pues, digamos, considerable, no pues un movimiento que sea más mesetario desde el punto de vista de lo que es un gráfico de cualquier variable. Por lo tanto, esas son las dos situaciones que el sábado compareceré yo ante ustedes por la tarde para comunicarles cuál es el contenido de esos informes y, en función de cómo haya ido esa tendencia en una isla y en otra, pues procederemos a cambiar de nivel o a mantener los niveles y por lo tanto hasta el sábado estas dos islas continúan con la situación que tienen en estos momentos. Estas son, digamos, la conclusión de todo el consejo de hoy, que, como han visto, pues ha sido denso, porque desde luego analizar todas estas cosas y la complejidad de la situación que vivimos lo requiere, ¿no? En cualquier caso, si me permiten también, y como una pequeña reflexión general con relación a la situación que vivimos en el archipiélago, sin duda, y esto no es un objeto de tener que vanagloriarnos de nada, pero evidentemente nosotros estamos, comparativamente hablando, en una situación, pues, desde luego, muchísimo más favorable que, desgraciadamente, el resto de los territorios, lo cual no es óbice para que el Gobierno
y además con la línea que nos hemos marcado, intentemos en todo momento adelantarnos a lo que es la tendencia, tanto en un sentido como en otro, de las variables epidemiológicas, ¿no? Porque todo lo que sea prevención en esta materia, pues evidentemente es poco a la vista de cómo ven ustedes cómo evolucionan los casos en otras comunidades autónomas o en otros países a los que además se les supone una gran capacidad de sus sistemas sanitarios y sin embargo, pues en algunos de ellos está absolutamente fuera de control, ¿no? Y si quieren, pues me someto a las preguntas que ustedes tengan pertinentes. A ver, buenas tardes, Las Palmas. ¿Hay alguna pregunta en Las Palmas? Hola, buenas tardes. ¿Hay alguna cifra aproximada de constataciones diarias que se deban realizar tanto en Gran Canaria como en Tenerife para cambiar de nivel? Sí. La pregunta es pertinente porque tiene que ver mucho con lo que les explicaba al principio. No es un indicador, ni mucho menos forma parte de los indicadores el número de casos, que el número de casos luego da como consecuencia lo que son los índices de incidencias acumuladas, ¿no? Como les explicaba al principio, aquí hay una serie de variables que son las que hay que conjugar en función de los niveles que van alcanzando y la aceleración en las que lo alcanzan. Y no es precisamente el número de casos, que influyen evidentemente en algunos índices. Son los índices, como les comentaba, de incidencia acumulada 7-14 días, de incidencia acumulada 7-14 días para los mayores de 65 años, nivel de positividad de las PCR, trazabilidad del sistema, ocupación de camas hospitalarias, ocupación de camas en UCI, la conjunción y la valoración de los índices de todas estas variables son las que al final nos dan el resultado para poder pasar de un nivel a otro. No es un solo indicador. Por ejemplo, si nos lleváramos por un solo indicador, pues en una isla como Tenerife, que va evolucionando muy bien y es un indicador que siempre hay que tenerlo presente, tenemos un nivel de ocupación en UCI alto, que él por sí solo podría dar lugar a estar en una zona, en este caso roja, pero no es así. Esto no se mide única y exclusivamente por un indicador, por lo tanto es una, digamos, valoración muchísimo más compleja que el hecho de que un simple dato nos dé tal o cual cuantía, ¿no? ¿Algo más en Las Palmas, por favor? No. Buenas tardes, señor consejero. Quería preguntarle si, teniendo en cuenta que los indicadores de Tenerife siguen siendo muy, muy malos, porque ya estaba diciendo el tema de la UCI, los indicadores se parecen todavía, se asemejan mucho a los que teníamos en noviembre, entonces, vamos, la situación no es favorable todavía del todo. ¿Creen que puede el sábado realmente bajar a nivel 2 la isla? Bien, nosotros les hacía una reflexión también con relación a nuestra situación epidemiológica, que nosotros nunca escatimamos calificativos, sobre todo para resaltar la gravedad, porque para nosotros nuestros indicadores son tremendamente preocupantes, todos, siempre, ¿no? Sobre todo además con la capacidad que tiene este virus de en un momento dado cualquiera virar una situación. Si recuerdan, una vez califiqué yo el comportamiento de este virus como el de una montaña rusa, ¿no? Que en un momento dado podemos ir más lento, incluso estar en la zona valle y en muy poco tiempo irnos a una zona muy alta. Pero la evolución de Tenerife es bastante positiva con relación a donde veníamos. Fíjese usted, le voy a poner simplemente algunas referencias. La incidencia acumulada que teníamos a 14 días, el día 30 de diciembre, que eran 209 por 100.000 habitantes, lo tenemos en 138. Hemos bajado un porcentaje, pero muy considerable. A 7 días que estábamos en 95, ahora vamos por 59, lo cual nos acerca incluso a ese número mágico del 50,
que es aquel que buscamos como objetivo para el tema turístico, etcétera, aunque lo ideal desde el punto de vista epidemiológico es que nos bajemos por debajo de 25. Pero si cogemos incluso la incidencia, que siempre es un dato también muy significativo, de los mayores de 65 años a 7 días, teníamos 87,5, vamos por 53,2. O, por ejemplo, el porcentaje de pruebas diagnósticas que estaba en un nivel de el 10,1 y 10,3 a final del mes pasado y principio de este, va por el 6,6, que es bastante menos del límite de nivel medio de riesgo. Por lo tanto, no es solo, es decir, lo digo porque o las camas hospitalarias, no la de UCI, que lo tenemos en el 5,9%, o qué decir de la capacidad de rastreo del sistema, que está prácticamente en el 75%. Ninguna comunidad autónoma, no es que no tenga el 75%, no se acerca ni de lejos a esta capacidad que dice mucho del trabajo que están haciendo pues los sanitarios y los equipos de apoyo que tienen los sanitarios. Por lo tanto, fíjese, salvo este nivel, que además ha bajado casi 2 puntos en la ocupación en UCI, todo el resto de las tendencias van muy positivamente en Tenerife. Por eso queremos darle todavía unos cuantos días más para ver si consolida esa tendencia. De consolidarse, un solo indicador no carga con todo el sistema para mantenerlo en un nivel de alerta. ¿De acuerdo? También quería preguntarle por Lanzarote, porque bueno, se va a pasar a nivel 3. ¿Creen que es suficiente esas medidas, dado que ha subido la incidencia de manera, bueno, estratosférica, la verdad, estos últimos días? Hombre, el nivel 3 que nosotros tenemos, como sabe, luego existe todavía un nivel 4, que es superior, pero nuestro nivel 3 que tenemos actualmente en vigor, si recuerdan, nosotros tenemos un marco general que es antes de todo el periodo navideño, y hemos adoptado un marco específico para todo este periodo, que es los niveles reforzados, que es lo que ustedes han visto en las últimas medidas, por ejemplo, las que se aplican a Tenerife. Nosotros consideramos que con las medidas del nivel 3 reforzado que tenemos en estos momentos en vigor en Tenerife, que serían las que se le pasarían a la isla de Lanzarote, vamos a conseguir, digamos, doblegar esta tendencia. De hecho, lo hemos conseguido en la isla de Tenerife, que tenía un comportamiento hasta hace bien poco bastante similar, ¿no? Sí, consejero, buenas tardes. Por aquí. Hola, buenas tardes. Tengo dos cuestiones, están relacionadas entre sí. La primera de ellas es si contemplan ustedes, más allá de los indicadores que analizan en el Consejo de Gobierno, la evolución del proceso de vacunación como uno de los elementos más a contemplar para, bueno, pues para determinar el nivel de riesgo de una isla de otra, y también si contemplan el impacto que está teniendo sobre algunos sectores económicos quizá más perjudicados por la situación. Sí, gracias. Son, digamos, dos cosas. La última sí tiene una relación evidentemente directa con las medidas que tomamos. De hecho, ustedes si observan la paradoja que se da con respecto a este fenómeno en el mundo, es que se busca, evidentemente, la primera variable y la más importante, no puede ser otra que la protección a la salud, pero todos los gobiernos del mundo intentan ver que dentro de esa máxima de proteger a la salud, lo primero, ver de qué manera se puede conjugar el hecho de que tengamos el determinado nivel de actividad económica que nos posibilite el índice epidemiológico. Y se busca ese, digamos, difícil equilibrio que en algunos casos no se puede conseguir, y cuando no se consigue, pues la medida es, como vemos en Italia, en Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Holanda, el confinamiento. Porque para que haya una transmisión epidemiológica, lo que hacen falta son dos sujetos. Si solamente hay uno, aunque tengan todos los virus más peligrosos del mundo, es de sentido común que no se lo va a transmitir a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? La actividad económica lo que nos hace es interrelacionarnos, y por lo tanto corremos un determinado riesgo. Siempre el Gobierno, poniendo, como no puede ser de otra manera, la protección a la salud como primer elemento, no puede ser otro, siempre tiene que estar mirando de qué manera puede poner determinada
parte de la actividad económica en funcionamiento, o al menos parte de ella. Por ejemplo, nosotros hemos sido la única comunidad autónoma, somos el único territorio de Europa que tiene un protocolo, el más estricto que hay, y hemos conseguido aplicarlo para que podamos tener cruceros en nuestro territorio, por ejemplo. Y ahí pues corríamos el riesgo de apostar por toda una serie de medidas preventivas, pero que pudiera desarrollarse, aunque fuera limitada, esa determinada actividad económica. Siempre estamos observando eso. Y de hecho, pues yo creo que ustedes y la sociedad, ¿no?, son conocedores de las palabras del presidente hace bien poco, en el sentido de que el Gobierno prepara para finales de este mes un paquete de medidas de ayuda a todos aquellos sectores más afectados, etcétera, y que se verá, como digo yo, en los próximos consejos de gobierno antes de final de mes. Probablemente las propuestas, probablemente no, sin probablemente las propuestas las traerán pues las consejerías respectivas, ¿no?, desde el ámbito estrictamente económico. Y luego me dijo otra cuestión. Sí, le preguntaba también por la vacuna. Si la vacunación influye en todas estas decisiones. Una cosa son los índices epidemiológicos y otra cuestión, y si quieren lo dejamos y les comento cómo va la vacuna y todo esto, es la vacunación. La vacunación hoy en día es la gran solución. La solución no son medidas restrictivas, todo esto son medidas para paliar, parar, impedir, transmitir la transmisión del virus, pero la gran solución es la vacuna. Afortunadamente nos ha llegado muchísimo antes de todas las previsiones que habían a principios del año pasado. Recuerdan que se hablaba de si 3 años, 3 años y medio, para que una vacuna madurase, etcétera. Ahora vemos cómo en el mundo han ido proliferando una serie de vacunas, algunas de ellas, como las que está adquiriendo la Unión Europea, ya tienen el visto bueno de la Organización Europea, de la Agencia Europea del Medicamento, y por lo tanto son las que estamos poniendo. Esa es una tarea vital. Las dos tareas más importantes que probablemente tenemos ahora, al margen de todas las medidas que tomemos para parar la transmisión, es la vacunación y, evidentemente, gastar desde el punto de vista económico adecuadamente, de una manera eficaz y eficiente, los recursos que nos van a venir provenientes de la Unión Europea. Obviamente a mí lo que me toca es el primer elemento, sin el cual además no va a existir el segundo. O paramos el virus o lo otro pues se quedará en veremos, ¿no? Y de ahí que estemos haciendo un esfuerzo muy importante con relación a esto, y si quieren luego comentamos un poco cómo va esto y cuál es la perspectiva y expectativa. Sí. Consejero, no me ha quedado clara la primera cuestión que le formulaba. Se lo cuestiono de otra forma. ¿Contemplan ustedes en el Gobierno pasar de nivel 3 a nivel 2 a Tenerife por presiones del sector de la restauración, por ejemplo? No, en absoluto. Nosotros no encargamos informes epidemiológicos a nuestra salud pública, que trabaja los fines de semana e incluso de madrugada, y tenemos además un comité científico para luego estar al albur de lo que puede ser las reivindicaciones pues absolutamente razonables o no de cualquier sector que pueda sentirse afectado por esto. Todos los sectores están afectados por esto. La economía, y no solo la canaria, la economía mundial. El principal trabajo del Gobierno es bajar el índice pandémico. Por cierto, y tampoco para nada tenemos los mejores índices pandémicos, pero ese es el principal trabajo del Gobierno. Y eso lo entiende cualquiera del sector que sea. En eso se tiene que concentrar el Gobierno, en parar esto. Si no paramos esto va a terminar llevándose por delante, como se está llevando por delante a todos los sectores en prácticamente casi todos los territorios. Y yo les invito para que ustedes comparen cómo está la situación, sea de ese subsector, restauración o lo que sea, o de cualquier otro, cómo están ahora mismo su regulación, no solo en España, en el resto de los países. Prácticamente están todos parados al 100%. Entonces nosotros, evidentemente, son solo los criterios científicos los que nos guían
para poder hacer frente a este, como no puede ser de otra manera. Muy buenas tardes, consejero. Buenas tardes. Pregunta en directo para el programa BTC de la Televisión Canaria. 48 horas son las que van desde el día de hoy hasta el sábado. ¿Son una referencia válida para tomar una decisión tanto para la isla de Tenerife como para la isla de Gran Canaria? Tenemos además 2 días más. Hoy el informe que hemos visto, porque los informes necesitan un cierto tiempo, todos los datos son a día 12. Por lo tanto, vamos a tener el día 13, el 14, el 15 y el 16. Lo que queremos confirmar son tendencias. Las tendencias están siendo, en el caso de la isla de Tenerife, bastante positivas, en la mayoría de los indicadores. Y en la isla de Gran Canaria vemos una aceleración de determinados indicadores que, de continuar esa aceleración, lo que deberíamos hacer, que es lo que hemos acordado, es adelantarnos y no esperar a llegar al borde del abismo para tomar alguna que otra medida. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes. Ya que el compañero preguntaba por esa campaña de vacunación, se habla pues que es fundamental tener ciertos índices de contagio para que la vacunación sea realmente efectiva. Habla de que los índices en Canarias son bastante positivos si los comparamos con otros territorios, como por ejemplo Extremadura en nuestro país, ¿no? ¿Realmente cree que los datos en Canarias son buenos como para que esa vacunación sea realmente efectiva, para que ese periodo de vacunación se agilice? Sí, por supuesto. Nosotros no podemos esperar a ponernos todos malísimos para vacunar a la gente. Nosotros vamos a vacunar a las personas para inmunizarlas frente al virus. Con independencia del nivel que tengamos epidemiológico, vamos a terminar vacunando, como no puede ser de otra manera, personas que no han tenido el virus, que no han estado contagiados, por supuesto. No pasa nada, es lo lógico. Y por lo tanto, nuestra tarea aquí, como Gobierno de Canarias y el propio Gobierno de España, es garantizar que se nos suministren las vacunas en tiempo y forma. Y lo que yo puedo asegurar, como responsable de Sanidad y en nombre del Gobierno de Canarias, es que las vacunas que nos lleguen, nosotros las vamos a suministrar en tiempo y forma. Nos estamos dotando de la capacidad para poder administrar todas las vacunas que nos vengan. De hecho, ayer, por ejemplo, y antes de ayer, donde hemos empezado a coger ya un cierto ritmo con relación, además, a que vamos a colectivos que son más fáciles de manejar, como pueden ser el personal sanitario, pues hemos estado en el día antes de ayer en torno a las 5.000 vacunas, ayer más de 6.300. Y todavía no hemos llegado, ni mucho menos, a los 1.000 efectivos que queremos formar para hacer esta función, que se van a ver reforzados con toda la enfermería de la sanidad concertada, con la cual estamos ya formando a su personal, e incluso hay personal de enfermería como el del SUC, nuestro servicio de urgencias de Canarias, que tiene 3.000 efectivos entre toda su plantilla, y van a ser los propios enfermeros del SUC los que vayan a vacunar a estas personas. Por lo tanto, como digo, tenemos que lanzar un mensaje de tranquilidad, que nuestro sistema de salud tiene la capacidad, la garantía de que las dosis que nos vengan, nos suministren, las vamos a colocar en tiempo y forma a la población. Bueno, son dos, pero... No. Bueno, una es ¿cuándo se van a hacer efectivas los pasos del resto de islas, los pasos de semáforo? Y... Mañana. Mañana mismo. Y... Sí, porque ya es automático lo del semáforo, como sabes, ¿no? Ya mañana las islas, pues unas quedan igual, como les comenté, ¿no? El Hierro, La Palma, La Gomera pasa al 1, Lanzarote pasa al 3 y el Hierro sigue en el 1. Y mi otra pregunta es que el sábado además nos dan datos provisionales. No sé si ese día, para intentar ajustar pues lo que... Vamos a dar datos. Sí, vamos a hacer trabajar al equipo. Sí, no queda otra. Vale, eso, gracias. Vale. Muchas gracias. Ok, sí. Pues muchísimas gracias y hasta el sábado.